CNN Chile, las compañías aseguradoras de Chile y juntos con los mayores de 3xI presentan Los Mayores Deciden, con la colaboración de Voces Mayores. Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a Los Mayores Deciden, este especial presidencial que hemos preparado en CNN Chile cuando falta muy poco para las elecciones. En 25 años, la estructura de la población en Chile será muy distinta a la que conocemos hoy. Si actualmente 1 de cada 5 personas tiene 60 años o más, para 2050 esa proporción aumentará a 1 de cada 3. Un cambio profundo y silencioso que ya se hace sentir en distintas áreas de nuestra vida, desde cómo planificamos las ciudades y diseñamos viviendas hasta cómo entendemos el trabajo y la participación social. Chile envejece a un ritmo acelerado. La explicación es sencilla: vivimos más y nacen menos. La natalidad se ha convertido en uno de los grandes desafíos del país. Según el Instituto Nacional de Estadísticas, la tasa global de fecundidad es de 1,25 hijos por mujer, cuando lo necesario para mantener la población estable es de 2,1. Las proyecciones confirman la magnitud de esta transformación. Hoy existen alrededor de 600.000 personas mayores de 80 años. En 2050 serán más de 2 millones, lo que equivale al 28% total de personas mayores. El censo 2024 aporta otras luces. La región metropolitana, por ejemplo, concentra la mayor cantidad de personas de 60 años o más, equivalentes al 18,8% de su población total. Pero en regiones como Ñuble y Valparaíso, el peso de este grupo supera el 22%. Además, el envejecimiento no ocurre de manera uniforme. En el mundo rural, el proceso avanza con mayor rapidez y se cruza con dificultades de acceso a salud, educación o servicios básicos, acentuando brechas de desigualdad. En paralelo, las personas mayores expresan en diversos estudios su voluntad de seguir siendo parte activa de la sociedad, ya sea a través del trabajo u otras formas de integración. El desafío, entonces, no es solo reconocer esta tendencia demográfica, sino decidir cómo vamos a responder como país, rediseñar políticas públicas, abrir espacios de participación y repensar nuestro proyecto de futuro son pasos inevitables, porque tarde o temprano todos seremos parte de esta realidad. Esto es Los Mayores Deciden, especial presidencial, un espacio para pensar juntos el Chile de 2050. Invitamos a todos los candidatos. Realizamos las mismas preguntas. Cada uno tuvo un máximo de 3 minutos para sus respuestas, tiempo que utilizó según su criterio. El objetivo es que los votantes puedan conocer las propuestas de los candidatos y tomar su decisión. Para analizar todos estos temas, conversamos hoy con el diputado y candidato presidencial del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser. Y comenzamos precisamente con un tema relevante: el edadismo. El edadismo es la discriminación de las personas por su edad. Como usted sabe, existe una relación directa entre el edadismo y la calidad de vida de las personas. ¿Qué medidas impulsará usted para promover un cambio en la imagen que se tiene de este grupo etario? Bueno, en primer lugar, el puro concepto me parece que es otro más del diccionario de grupos oprimidos. Todos tenemos entonces un grupo oprimido. Tenemos entonces los menores de edad que son oprimidos, los mayores de edad que son oprimidos, los de intermedia edad, hombres, mujeres. No voy a compartir esa premisa. Yo creo que las personas que tienen más edad entienden que la sociedad efectivamente funciona de una manera determinada y lo entienden mejor que nadie, porque son los que han creado este sistema o lo han hecho funcionar durante mucho tiempo. En ese sentido, creo que como sociedad sí debiésemos hacernos cargo
de la experiencia que tienen y que muchas veces las personas, no por el hecho de alcanzar una cierta edad, dejan de ser útiles a la sociedad. Creo que elementos esenciales ahí son redes de apoyo, familia, que el sistema de salud se haga cargo de las necesidades especiales que tienen personas de mayor edad. La salud geriátrica es súper importante. Y tenemos que hacernos cargo también de todas esas personas que son ya a tercera edad y que no tienen familias que los respalden. Así que se nos vienen desafíos súper importantes. Pero yo no diría que existe algo así como el edadismo, que sería entonces una especie de ideología que lo que quiere es discriminar o oprimir a las personas de tercera edad, porque creo que sería injusto con el resto de la sociedad. Envejecer también significa participar, aportar y ser parte activa de la sociedad. Sin embargo, aún hay barreras que dificultan esa integración, desde la soledad hasta la exclusión. ¿Cómo avanzar hacia espacios que permitan la participación? Lo vemos en la siguiente nota. La vejez es más que una edad y el llamado es que sea una etapa de posibilidades. Pero existen barreras que dificultan la participación efectiva de este grupo en la sociedad. Falta de información, problemas económicos, de acceso o territoriales, entre otros. A nivel personal, un envejecimiento activo tiene un impacto tremendo. Provee años de vida con calidad. Eso ha sido estudiado en universidades de alto prestigio. Tener redes te ayuda a vivir una vida más plena. La discriminación por edad u otras formas de exclusión social que podrían estar asociadas a una vejez no activa, incluso merman 7 u 8 años de la expectativa de vida. Es decir, es un impacto súper directo. En Chile, parte de la oferta pública para la participación colectiva está dada por los centros diurnos comunitarios, cuya cobertura anual es de alrededor de 11.600 personas. Si bien está aumentado en un 84% durante los últimos 3 años, aún no es suficiente. Garantizar espacios de encuentro y participación se hacen cada vez más necesarios al envejecer. En 2022, casi la mitad de las personas mayores en Chile declaró haberse sentido sola y un 55% presentó niveles significativos de aislamiento social. Frente a esta realidad, las ganas de participar se hacen evidentes y cada vez más personas mayores se aventuran en el mundo digital. La tecnología se ha convertido en un puente, pero aún quedan brechas por cerrar. El 80% de las personas mayores cuentan con un aparato telefónico y con acceso a Internet. Por supuesto que hay un porcentaje que aún no tiene acceso, pero en general el acceso no necesariamente es la mayor brecha para las personas mayores, sino es el aprender cómo utilizar efectivamente la herramienta que tienen en la mano. Además, la participación cultural sigue siendo baja, pese al interés. Solo 1 de cada 10 personas mayores asiste a actividades culturales al año, debido a obstáculos como la falta de tiempo, recursos económicos, distancia de los centros culturales o movilidad reducida. Las razones detrás de la baja participación van más allá de lo técnico. Falta de capacitación, diferencias educativas y desigualdades territoriales entran en juego. Muchas veces esos espacios de participación están asociados a participación a veces pasiva, ¿no? Es como decir, es algo que está delimitado de una determinada manera y las nuevas generaciones de personas mayores también demandan espacios de participación donde ellos co-creen esos espacios. Y también falta que en el intercambio intergeneracional las otras generaciones podamos contribuir a incentivar o acercar a los mayores a las oportunidades que ya existen. El desafío es crear espacios verdaderamente inclusivos, donde las personas mayores no solo sean espectadores, sino protagonistas de su propia historia. Y frente a este escenario, ¿qué plantea el candidato sobre la participación activa? Es lo que vemos ahora en Los Mayores Deciden. Johannes, usted tiene 49 años. ¿Se ve jubilado a los 65 años, que es la edad legal de jubilación? No, no me veo jubilado a los 65. Yo creo que voy a tener que trabajar hasta que muera. Porque yo coticé durante más de 20 años en Austria. Usted tiene que haber cotizado un mínimo de tiempo allá para poder jubilarse, con el sistema de reparto. No es como en Chile, donde usted se jubila de todas maneras. Y bueno, y en ese sentido yo no tengo la posibilidad de jubilarme allá y no voy a tener tampoco ahorros como para jubilarme acá. Eso significa que voy a trabajar hasta el último día de mi vida, por lo visto. No hay jubilación.
en ciernes. Diversos estudios han demostrado que a los 3 meses de dejar de trabajar, muchas personas mayores comienzan a presentar problemas de salud física y mental si no logran reemplazar sus actividades cotidianas. ¿Qué opina usted sobre esta realidad y qué propone para promover una vida activa? Bueno, en primer lugar, hacer presente que, el trabajo yo no lo veo como un castigo, ¿ya? Lo veo como una forma de aportar a la sociedad. Es efectivo, existe un dicho alemán que dice que el que descansa se oxida. Y de alguna manera lo sentimos muchas veces cuando lo sentimos en pandemia, lo sentimos los jóvenes. ¿Ya? Cuando dejamos de movernos, dejamos de hacer deporte, dejamos de salir, ¿ya? Perdemos muchas relaciones humanas, muchas relaciones sociales. Eso genera también, entonces, hasta cierto punto, un proceso de aislamiento. Entonces, evidentemente que hay ahí un problema, no solamente para mayores, sino que también para gente más joven que en algún momento puede quedar desempleada y desconectada de lo que es su entorno. Así es que, en primer lugar, plantear que tiene que haber una segunda vida después de la jubilación, ¿ya? Una segunda vida que puede ser una vida dedicada al servicio de terceros a través, no sé, de la iglesia, un club social, club deportivo, lo que fuera, donde uno se puede integrar, ¿ya? Y si no, también permitirle a los adultos mayores o sea, incentivar de alguna manera también que sigan estando económicamente activos, porque seamos muy honestos, el tema de las jubilaciones en Chile no se va a resolver en los próximos 5 años de manera satisfactoria para todos nosotros. No van a existir los recursos como para decir, ¿sabes qué más? Para muchos millones, no digo para todos, pero para muchos millones, no van a existir los recursos como para decir, ¿sabes qué más? Yo me dedico entonces a irme de crucero como ciertos jubilados de los Estados Unidos. No estamos en ese nivel. Entonces, creo que una mezcla de tratar de mejorar el sistema de jubilaciones, pero al mismo tiempo no castigar a la gente que siga en el tema laboral, o incentivar la integración en otros ámbitos de lo que es la vida social, organizaciones civiles, etcétera, nos puede servir a todos y puede servir también a las personas de la tercera edad. Chile envejece y con ello también cambia su mercado laboral. Cada vez más personas mayores quieren y necesitan seguir trabajando, pero se enfrentan a un entorno que muchas veces resulta ser excluyente. Los desafíos y oportunidades de un país que envejece en el siguiente informe. Chile vive una transformación laboral profunda. Hoy las personas mayores de 60 años ya representan el 12,3% de la fuerza laboral, mientras que en 2010 eran del 8%. Este cambio refleja un giro en la forma en que entendemos el trabajo y el retiro de este. Nuestro país es uno de los miembros de la OCDE donde más tarde se jubila, en promedio a los 63,7 años en el caso de las mujeres y a los 67,3 en los hombres. Las personas mayores, por supuesto que trabajan por necesidad económica, el 60% así lo declara, pero también dentro de las que trabajan, cerca de un 70% dice que lo seguiría haciendo si no fuese por necesidad económica, lo que da cuenta de la importancia de mantenerse activo como un propósito. Las dos grandes razones son, uno, porque no me alcanza con la jubilación y por lo tanto, normalmente las personas mayores además ayudamos a otros. Entonces necesitamos más recursos. Pero además existe esa convicción de que si yo dejo de trabajar me invisibilizo, que la gente deja de considerarme una persona útil. Más allá de la obligación, las personas quieren seguir aportando, sentirse activas y conectadas. De hecho, en los últimos 14 años, la proporción de personas entre 60 y 64 años que busca empleo se ha duplicado. Sin embargo, este grupo se topa con un gran desafío: un mercado laboral excluyente. Es así que el 76% considera difícil encontrar trabajo a su edad y un 38% ha sido directamente discriminado por tener más años, una situación que puede derivar en la informalidad o trabajo por cuenta propia. Cuando toda la sociedad te mira como una anciana a partir de lo que dice el carnet de identidad, 60 para las mujeres, 65 para los varones, tú empiezas a sentir que tal vez es real. Y empiezas a comportarte como tal. El mercado te está como jubilando anticipadamente por una serie de factores, algunos de los cuales pueden ser culturales y otros reales, como por ejemplo brecha digital, falta de flexibilidad,
en los entornos laborales, etc. Entonces, en la práctica, si vamos a vivir hasta los 90 o 100 años, no podemos dejar de trabajar a los 60. ¿Cómo vamos a financiar, por un lado, esos 40 años? Pero más allá de la justicia, también hay una urgencia económica de incorporar este grupo. Con un escenario de baja natalidad, el envejecimiento poblacional tendrá un impacto directo en el crecimiento según la OCDE. Si el PIB per cápita entre 2006 y 2019 fue de 2,2%, para 2060 caería a 0,1%, siendo el país más afectado del bloque. Cuando tenemos menos personas jóvenes en el mercado laboral, requerimos de la población mayor. Y por supuesto que eso da vida, mejora la calidad de vida y las personas mayores también pueden tener oportunidades de mantenerse activas. El envejecimiento activo es esencial incluso para la economía del país, para postergar, por ejemplo, los procesos de deterioro, pero también es esencial para esta economía plateada que va en aumento. Parte de este cambio significa invertir en empleabilidad a lo largo de toda la vida. La educación continua es clave. Las matrículas en educación superior para mayores de 50 años aumentaron un 157% entre 2013 y 2024. Un cambio del paradigma del trabajo que implica facilitar el acceso a capacitación digital, actualizar habilidades y reconocer los saberes acumulados. Tenemos dificultad para hacer trámites por internet, para trabajar quizás funciones más robustas o más profundas en el uso de un celular o de un computador. Y efectivamente eso genera una exclusión también en el ámbito laboral. Cómo incluimos a las personas en el ámbito laboral pasa también con cómo las incluimos en la tecnología. Incentivar los programas de capacitación continua, de manera que las personas a lo largo de su ciclo de vida laboral vayan reinventándose o adquiriendo nuevas competencias o habilidades tecnológicas o no, pero con fuerte énfasis en la tecnología, de manera de no quedar obsoleto. Chile necesita un nuevo pacto laboral. El futuro ya está aquí. Se hace urgente la incorporación de las personas mayores como trabajadores valiosos, con experiencia, compromiso y visión. Esta es la realidad de la vejez y el trabajo en Chile. ¿Qué es lo que propone Johannes Kaiser? Lo revisamos. Según un estudio de Laborum publicado en 2023, más de la mitad de las empresas no contrató a trabajadores mayores de 55 años. ¿Qué medidas propone para promover la contratación, la reconversión y la actualización de competencias laborales? Bueno, en primer lugar, tú necesitas crecimiento económico. Si no hay demanda por fuerza laboral, entonces tienes un problema. Por otro lado, hacerse cargo que muchas labores... A ver, hay muchas labores que son labores físicas, donde tú con 55 o 60 años ya no es tan fácil hacerla. Un albañil a los 55 o 60 años está liquidado físicamente muchas veces. El que te coloca las piedras los que hacen piso, cosas por el estilo, las hernias y ese tipo de enfermedades que son propias del ámbito laboral, a uno le hacen la vida bien difícil. Por otro lado, existe efectivamente una discriminación o no una discriminación, existe, yo creo, una falta, una toma de decisión equivocada a la hora de contratar personas con más experiencia en las empresas. Y yo creo que eso se está revirtiendo sin intervención estatal. Y se está revirtiendo en ciertos campos. ¿Por qué? Porque tenemos un problema con el sistema educacional. Entonces, como tenemos un problema con el sistema educacional, las empresas están recurriendo a gente ya calificada y con más experiencia porque dicen que no quieren terminar de formar a los jóvenes en aquello que les faltó en las universidades o lo que les faltó en materia de disciplina laboral, etc. Entonces, tenemos un problema por varios lados del sistema. Yo creo que esto se va resolviendo, por un lado, se va resolviendo esencialmente generando más puestos de trabajo, o sea, demanda por más puestos de trabajo. En la medida que tú tengas demanda por más puestos de trabajo, los empresarios van a ir contratando también a aquellos que creen ¿ya?, que son más caros, sin entender que muchas veces hacen un mayor aporte. ¿No? Porque eso es, el hecho de que a ti te paguen más no significa que tú seas más caro. Muchas veces la falta de experiencia le puede costar mucho más a una empresa que aquello que se ahorra entonces nominalmente en el cheque de fin de mes. Usted sabe,
El mundo se está volviendo cada vez más digital, pero no todos tienen las herramientas para poder incorporarse. Según cifras del Observatorio de Envejecimiento UC con Futuro, si bien un 88% de los hogares con personas mayores tiene acceso a Internet, solo un 41% lo utiliza. Considerando que incluso el Estado está avanzando en esta línea con la Ley de Transformación Digital, tiene como meta implementarse totalmente el 2027, que propone para poder enfrentar esta brecha y digitalizar a este grupo etario. Bueno, nosotros tenemos un proyecto, yo tengo un proyecto de ley en la Comisión de Personas Mayores que se hace cargo de la necesidad de ayudar a las personas mayores a efectivamente acceder al mundo digital, ¿ya? Esto no es una imposición ni mucho menos. Por otro lado, en nuestro gobierno yo no quiero transformar al Estado de Chile en un Estado en el cual usted solamente pueda participar o recibir lo que quiere o lo que necesita o lo que demanda el Estado, ¿ya? Si usted tiene capacidades digitales. Nosotros nos tenemos que hacer cargo y vamos a seguir haciéndonos cargo de que hay gente que no quiere utilizar el tema digital o no puede por otras razones. Y en ese sentido vamos a mantener una infraestructura que le permita a las personas, y vamos a exigir también de otros, mantener una infraestructura que permita también la atención, ¿sabe qué más? Así como nos estamos viendo nosotros. Donde uno pueda mirar a los ojos al interlocutor y pueda obtener una solución, ¿ya? En vez de estar conversando con inteligencia artificial, que uno lo manda para cualquier parte y al final uno no recibe ninguna solución de nada, se queda con el problema y sigue pagando. No, quiero que... Yo espero que nosotros tengamos entonces este programa que le estoy planteando, ¿no? Es un programa para acercar a la gente, hacerle más fácil el acceso al mundo digital, pero sin por eso cerrar las alternativas. Eso sería, y yo lo he visto en muchos bancos, lo he visto en muchas empresas, no es la forma correcta de servir a la gente. Hacemos una pausa en Los Mayores Deciden, nuestro especial presidencial. Ya regresamos. En Chile vivimos más años que nunca, pero ¿estamos viviendo mejor? El bienestar en la vejez depende de cómo cuidamos nuestra salud, nuestras redes y nuestra calidad de vida a lo largo del tiempo. Camila Sumastre lo investigó y este es su informe. Vivir más años no debería significar vivir peor. Sin embargo, el bienestar en la vejez no es algo que ocurra por sí solo. Está profundamente influido por lo que vivimos a lo largo de todo el ciclo vital. El 80% de cómo va a ser nuestro proceso de envejecimiento va a venir dado no por nuestros genes ni por nuestra herencia, sino por lo que hagamos o dejemos de hacer. Y eso no parte cuando uno es una persona mayor, eso hay que partir desde la niñez en adelante. Pero no solo la forma de vivir, también nuestro entorno también es determinante para este proceso de envejecimiento. Las oportunidades que tenemos, por ejemplo, para envejecer de una forma digna, acceso a educación, a participación social, a salud. Hoy los hogares donde viven personas mayores destinan el 10,7% de su gasto total a salud, mientras que aquellos sin personas mayores gastan un 6,8%. A esta realidad se suma la alta dependencia del sistema público. Más del 95% de las personas mayores están afiliadas a FONASA, una situación que se vuelve aún más desafiante frente a la presencia de nuevas enfermedades. 3 de 4 personas mayores tienen una enfermedad crónica, hipertensión, diabetes o dolor crónico, ¿ya? Y también otro tema preocupante es la polifarmacia. 16% toman 6 o más medicamentos de forma regular. Hay situaciones que muchas veces pasan desapercibidas. En salud bucal, apenas un 12% de los mayores de 75 años conserva una dentición funcional. El 23% consume poca variedad de alimentos saludables por razones económicas. Un 5,6% ha pasado un día completo sin comer por falta de dinero. Y también se ha observado un aumento en las infecciones de transmisión sexual. Una realidad silenciosa y muchas veces solitaria es lo que vive este grupo en salud mental, quienes tienen un mayor riesgo a tener problemas asociados a ella en comparación a otras edades. Hay estudios que revelan que
en torno de 35% a 38% tienen sintomatología depresiva, 7% pueden tener algún tipo de demencia y esto aumenta a 35% si pensamos en el tramo de 85 años o más. Lo cierto es que para muchas enfermedades no hay garantías claras ni cobertura suficiente. Por ejemplo, los cuidados paliativos están garantizados para pacientes con enfermedades oncológicas, terminales o graves, y en su mayoría en grandes ciudades. El resto de las personas, especialmente aquellos que viven en zonas rurales o con menos recursos, muchas veces se enfrentan el final de su vida con dolor. El tema de cuidados paliativos es algo que ya desde hace muchos años ha estado en constante revisión. Se partió poniéndose el foco principalmente en lo que eran las enfermedades oncológicas. Esto se ha ido ahora ampliando también la discusión a incluir otras enfermedades, muchas de las enfermedades crónicas que afectan a las personas mayores, pero todavía es algo que es muy heterogéneo a nivel país. Es tiempo de dejar de ver la vejez como un problema y empezar a verla como una etapa que merece calidad, dignidad y cuidados adecuados, porque una vida larga también puede ser una buena vida. Esa era la nota. Y frente a esta realidad, ¿qué es lo que propone el candidato del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser? Esta es su respuesta. Si de algo estamos seguros es que vamos a morir y todos quisiéramos hacerlo en buenas condiciones. ¿Qué entiende usted por buen morir? ¿Propone algo para lograrlo? Bueno, en primer lugar, no puedo imaginar morir en buenas condiciones. Es como un poco desagradable la idea. ¿Ya? Pero yo le voy a decir una cosa. Lo que yo entiendo por buen morir es no morir solo, abandonado, sin gente que a uno le importe cerca y sin consuelo, incluso sin asistencia para aquellos que son creyentes, asistencia de un sacerdote o de un pastor, como le pasó a miles de chilenos durante la pandemia. Se les privó de eso, algo que no había pasado nunca, ni siquiera para la peste negra, que le privaron a la gente del consuelo de morir acompañados. No creo que nos suceda, señora, señor, que nos transformemos en una sociedad como es la sueca, donde 1/3 de las personas que fallecen no son reclamados por nadie. Eso sí es pobreza. ¿Sabes qué? No hay mayor... Yo puedo no tener un peso en el bolsillo, pero si tengo a alguien que me sostenga la mano con cariño en el momento de partir de este mundo, no soy pobre. Yo no quiero que ese tipo de pobreza se transforme en algo normal en Chile. Y vamos a hacer lo imposible por fortalecer la familia, por fortalecer las relaciones humanas, para que la gente no tenga que morir sola. Porque ese tipo de pobreza no se lo deseo a nadie. Y se lo digo porque yo tuve mi propia experiencia, muy joven, a los 34. Estaba en país extranjero, estaba lejos. Y no es algo que le desee a nadie en mi vida. El cómo envejecemos tiene una relación directa con el lugar donde vivimos. En nuestro país, muchas personas mayores enfrentan problemas de acceso, arriendos y casas que no se ajustan a sus necesidades. Todos los detalles sobre la realidad habitacional en la vejez en la siguiente nota. Las ciudades hoy día no están adaptadas para una población mayor. Transportes poco accesibles, entornos urbanos poco inclusivos, las veredas deterioradas. Va a hacer que las personas mayores dependan de terceros para desarrollar sus actividades de la vida diaria. El lugar donde vivimos define, entre otras cosas, la forma en que envejecemos. En Chile, cada vez más personas mayores viven solas. Hoy, cerca del 39% de los hogares unipersonales están conformados por personas de 60 años o más, y 1 de cada 3 necesita apoyo del Estado para alcanzar una vivienda adecuada. El problema no es solo el acceso, sino que también la forma en que los mayores habitan. Las cifras muestran que cada vez más personas mayores arriendan y dejan de ser propietarias de sus viviendas. En los últimos 10 años, el porcentaje de personas propietarias disminuyó de un 86 a un 78%, una caída de casi 10 puntos porcentuales. El problema no es solo que los hogares estén aumentando la tenencia en arriendo, sino la fragilidad que están viviendo los hogares arrendatarios y sobre todo las personas mayores. La última encuesta CACEN nos muestra que las personas mayores están destinando en promedio un 32% de sus ingresos al pago del arriendo. Y hay una realidad aún más dura: las miles de personas mayores viviendo en campamentos o en situación de calle. Por lo mismo, este grupo enfrenta muchas veces una doble discriminación. Pero no solo basta con tener una casa, sino que también importa el cómo está hecha. La mayoría de las viviendas en Chile no están adaptadas, desde accesos inseguros hasta baños sin barras de apoyo. La falta de modernización de los espacios arquitectónicos dificultan la autonomía de este grupo.
Se da lo que se llama doble envejecimiento. Envejece la persona, envejece también la vivienda y a medida de que se necesita más presupuesto para poder mantener, refaccionar una vivienda, disminuye el presupuesto de una persona mayor que depende de una pensión de su jubilación para poder enfrentar esos costos. Pero la vivienda no puede ser analizada sin considerar su entorno. Y en este aspecto las brechas territoriales son evidentes. Más de 545.000 personas mayores viven en zonas rurales y se proyecta que esta cifra suba a 713.000 en 2035. Lugares donde las distancias son mayores, los servicios escasean y la infraestructura pública es más precaria. Hay grandes desigualdades a lo largo de Chile, tanto dentro de las ciudades como también entre zonas rurales y urbanas. Tenemos, ya solo en Santiago, por ejemplo, servicios de salud de mayor complejidad que se concentran en el centro o en el sector oriente. Hoy día tenemos ciudades, por ejemplo, donde las veredas están en mal estado, donde el transporte público no es lo suficientemente accesible, donde los espacios públicos no son lo suficientemente inclusivos para involucrar a las personas mayores de vida activa. Frente a este escenario, la política habitacional no puede seguir funcionando como si todas las personas envejecieran igual, porque donde vivimos no es solo un lugar físico, sino que también una condición que permite o impide vivir con autonomía, seguridad y dignidad. Recién veíamos cómo el entorno y la forma de vida de las personas mayores influye directamente en la manera en que se enfrenta esta etapa. Por eso es necesario incluir en este análisis el diseño de la infraestructura y los espacios públicos, así como también la facilidad para acceder a ellos. ¿Cuáles son las propuestas del candidato frente a la vivienda y el urbanismo? Lo revisamos. Muchas personas mayores que han vivido toda su vida en una misma casa ya no pueden seguir pagándola debido al aumento de las contribuciones y la disminución de sus ingresos, que propone para enfrentar este escenario en un contexto de aumento de la población mayor en esas circunstancias. Bueno, en primer lugar, nosotros somos la candidatura que ha ofrecido o propone la eliminación total de las contribuciones. No solamente la eliminación de la contribución a la primera vivienda, todas las contribuciones. ¿Por qué? Porque usted, señora, señor, a través de lo que fue su vida, se ganó la plata, pagó impuestos por la plata que usted después se gastó en comprar su casa, en comprar su negocio, en comprar a veces una segunda vivienda para poder mejorar el ingreso en la jubilación. Y no tiene por qué venir el Estado a meterle la mano al bolsillo. ¿Sí? Esa plata ya pagó impuestos. No tiene por qué. Y después, por lo demás, vienen a meter la mano al bolsillo para la herencia. Nosotros también somos contrarios al impuesto a la herencia. El dinero que ya pagó impuestos no debe seguir pagando impuestos. Punto. Y usted, señora, señor, se lo decimos. Con nosotros no van a haber más contribuciones. Nos dirán, bueno, ¿cómo van a financiar? Siempre el reclamo. ¿Cómo van a financiar entonces las municipalidades? Dediquémosle el impuesto al cigarrillo. Pero no las contribuciones. No sigamos echando a la gente de su casa, donde vivió toda la vida, donde vio crecer a sus hijos, o a los hijos de las casas de donde crecieron junto con sus padres, solamente porque este Estado no es capaz de llenarse con ninguna cifra de recursos que le metamos. Hoy muchas personas mayores no tienen cómo comprar una vivienda, no califican para postular a un subsidio, tampoco tienen suficientes ingresos como para arrendar. Viven en situaciones informales como campamentos y conventillos o directamente en situación de calle. ¿Qué propone usted para garantizar el acceso a una vivienda digna para este grupo? A ver, seamos bien honestos. Tú no puedes garantizar el acceso a vivienda digna si no tienes suficientes recursos. ¿Ya? Entonces nosotros podemos ponernos en campaña para mejorar la situación. Pero si yo les digo garantizar, les voy a estar mintiendo. Y les voy a estar mintiendo porque en este momento tenemos un déficit fiscal de casi 3 puntos. ¿Ya? La economía está paralizada. No sé cómo lo vamos a hacer. La plata no crece en los árboles. La gente que es adulta mayor lo sabe, a diferencia de otros que son más voluntaristas. Entonces lo que nosotros sí podemos hacer, o lo que vamos a tratar de hacer, es impulsar iniciativas para lo que sean especies de condominios de vivienda para personas, ¿cómo se llama esto?, de tercera edad, como pasa con los estudiantes de alguna manera. ¿Me explico lo que voy? Y que les permita entonces vivir en comunidades con costos más bajos, si es que así lo deciden, ¿ya?, que aquellos que tendrían arrendando individualmente.
y, por supuesto, con una calidad de construcción mejor. Pero eso es un tema que vamos a tener que ver de la mano de lo que sean los recursos que se vayan liberando. Tenemos 3 millones de personas, muchos de ellos adultos mayores, que están esperando en lista de espera. Atenciones que, bueno, eso sí que hace la vida difícil, tener una enfermedad crónica sin atención o algún tipo de cosa que no es corregida. Tenemos que empezar por eliminar las listas de espera, las oncológicas. Tenemos que empezar por ordenar entonces las finanzas estatales, y en la medida que echemos a andar la economía vamos a tener también recursos para hacernos cargo de este tipo de problemas. La encuesta nacional de calidad de vida en la vejez muestra que distintas dimensiones como la facilidad para llegar a servicios públicos o privados, acceso a áreas verdes y descanso, atención, estado de las veredas, seguridad, entre muchas otras cosas, son muy mal evaluados por las personas mayores. ¿Qué propone usted para tener ciudades más inclusivas y amigables? A ver, en primer lugar, las municipalidades tienen que empezar a hacer su trabajo. Si uno camina por las veredas y ve el estado en que están las veredas, eso es responsabilidad de las municipalidades. Yo creo que hasta cierto punto la ciudadanía tiene que hacer valer también sus exigencias respecto de sus autoridades locales, que muchas veces son las responsables de esto. El Estado central no siempre puede intervenir en esto, más allá, porque aparte ya existen las normas. Si yo me caigo en una vereda que es pública, porque resulta que el señor alcalde nos mandó a arreglar el pastelón que está a 30 centímetros levantado, la municipalidad tiene que pagar indemnización. Si ya hoy día existen casos en tribunales donde se aplica este tipo de indemnizaciones. Ahora, el ideal es no tener que pagar indemnizaciones, que nadie se quiebre la cadera, que nadie tenga problemas de ese tipo. Pero tenemos que hacer efectivas entonces también las responsabilidades respecto de quienes supuestamente son responsables políticos y administrativos de los espacios públicos, ¿no? Eso es por un lado. Por otro lado, para ser más inclusivos, nosotros tenemos que considerar también todo lo que son nuestro transporte público. Nuestro transporte público tampoco se hace muchas veces cargo, ¿no?, de las dificultades que tiene, de movimiento que tiene mucha gente, ¿no? En razón, bueno, los buses no siempre están pensados de la manera en que efectivamente pueden ser utilizados por personas que muchas veces también, por haber llegado a una cierta edad, muchos nunca tuvieron un vehículo, otros lo tuvieron, pero ya no pueden conducir. Oye, el transporte público tampoco ayuda. Entonces tenemos que pensar en un rediseño, tanto también de las paradas de buses, etcétera, para que la gente, para facilitar. No todo es Transantiago, porque en Chile tenemos Chile más que solamente la región metropolitana. Hacemos un alto hasta ahora en Los Mayores Deciden, y al regreso, en este especial presidencial, vamos a conocer otras respuestas y propuestas del candidato presidencial Johannes Kaiser. El cuidado de las personas mayores sigue siendo una deuda pendiente. Mientras aumenta la dependencia, expertos aseguran que el apoyo del Estado sigue siendo insuficiente y la carga sigue en las familias. ¿Hacia dónde debe apuntar una política de cuidados? Lo vemos en el siguiente informe. 1 de cada 5 personas mayores viven con algún grado de dependencia en Chile. De ellas, 288.000 necesitan cuidados permanentes y complejos. El problema no es solo el número, es quién cuida, cómo se cuida y el rol que juega o no el Estado. Si bien se han implementado medidas para fortalecer este sector, como el Sistema Nacional de Cuidados, expertos afirman que hoy la deuda continúa y la responsabilidad sigue recayendo en las familias. Se está implementando el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados, Chile Cuida, que va en la dirección correcta, avanza hacia donde nosotros queremos debiese avanzar la política pública. Sin embargo, aún resulta insuficiente en cobertura, en calidad, en la intensidad que entrega los cuidados. Aún hay una brecha importante. El envejecer con dignidad también debería significar envejecer con apoyo.
Hoy las personas que ejercen la labor de cuidados pueden acceder a un apoyo económico por alrededor de 32.000 pesos mensuales, en caso de cuidar a personas con dependencia severa. El costo del cuidado es alto y pareciera no tener la retribución suficiente, más aún para la población femenina. En Chile, el 92% de las personas que entregan cuidados son mujeres, con impactos en su salud física y mental. La mayoría de las mujeres mayores crecieron bajo la idea de que su valor estaba en el cuidar de hijos, maridos, padres o madres que después también envejecen y pueden estar enfermos. Este fenómeno o realidad se denomina la feminización del cuidado, que es esta alta concentración de mujeres mayores en esa función, generalmente sin remuneración. Son personas que están generalmente con mayor aislamiento, con mayor soledad, sobrecargadas, sin posibilidades emocionalmente de hacerse cargo de la persona mayor. En paralelo, hay otra cara de la misma crisis, la baja oferta de servicios. Los establecimientos de larga estadía, llamados ELIAM, tanto públicos y subsidiados, no dan abasto, con 7.100 cupos. Mientras que la cobertura del programa de los cuidados domiciliarios de Senama alcanzó el 15% de las personas que lo requerían en 2022. Si uno suma en el fondo toda la cobertura de los ELIAM públicos, de los ELIAM con subsidio público, de la cobertura de los centros de día, de los programas domiciliarios, ni siquiera alcanzamos a cubrir el 5% de esa demanda potencial. Entonces, si bien los programas y la política van en el sentido correcto, tenemos un problema urgente y grande en torno a la cobertura. Y no es solo una crisis de servicios. La dependencia es el resultado de trayectorias de vidas marcadas por la desigualdad. Por lo mismo, la respuesta a esta situación debe reconocer las causas, que dé apoyo a las cuidadoras y ofrezca alternativas reales a las familias. Hay una relación directa con la situación socioeconómica. A mayor pobreza, mayores niveles de dependencia. Y el 28% de las personas que tienen dependencia pertenecen a los quintiles más bajos, versus un 12% que pertenece a los quintiles de mayores ingresos. Mirar el conjunto, ¿no? Tanto las personas mayores como las cuidadoras, y que la política, si no es integral, vamos a seguir dando respuestas en parcela. Chile ha avanzado. Pese a ello, la prestación de servicios aún es pequeña, limitada o de corta duración. Frente a esta realidad y sin una mirada integral, la pregunta sigue siendo la misma. ¿Quién cuida a quienes nos cuidaron? Y bien, ¿qué plantea entonces el candidato frente a los desafíos que traen los cuidados? Lo revisamos. Según la última encuesta nacional de discapacidad y dependencia, un 22% de las personas mayores en Chile vive con algún grado de dependencia y necesita cuidados. ¿Qué propone usted para esta población que ya tiene problemas de acceso hoy día por falta de capacidad del sistema de cuidados, considerando además que es un grupo que solo aumentará en el futuro? Bueno, en primer lugar tenemos que fortalecer la familia. El Estado no se puede hacer cargo de todo el mundo. Ya si llegamos a un 20-25% de la población que esté en condiciones de requerir asistencia de una u otra manera, en mayor o menor grado, y no están las familias para ayudarlos, el sistema colapsa. O sea, es un tema que se los voy a decir a los ojos. No podemos sin familia. Si la familia no ayuda, si no se hacen entonces las inversiones emocionales, personales, etcétera, también en ir fortaleciendo eso y también explicándole a las nuevas generaciones que esas propias nuevas generaciones en algún momento van a necesitar también ayuda. Si no nos equivoquemos, esta cuestión no es un contrato solamente en una dirección. Todos los que hoy día son jóvenes en algún momento ya no lo van a hacer. ¿Ya? Y todos ustedes entonces nos tenemos que hacer cargo de nuestros mayores, así como queremos que en algún momento se hagan cargo de nosotros. Existe una anécdota bien interesante. Dicen que era como en el siglo XIX, en una casa entonces un niño comiendo con el papá y en la esquina tenían al abuelo comiendo de un palo de plato, o sea, un plato de madera. ¿Ya? Y el niño estaba ahí y estaba tallando entonces un pedazo de madera. Y el papá le dice, bueno, ¿qué estás haciendo? El niño le dice, estoy tallando tu plato. Entonces agarran al abuelo y lo vuelven a sentar a la mesa. Ojo, que las nuevas generaciones no estén
o sea, que los que nos siguen no estén tallando nuestro plato. Tenemos que hacernos cargo, es un mínimo civilizatorio, hacernos cargo de nuestros viejos. Según el Observatorio del Envejecimiento UC con Futuro, en Chile la soledad afecta al 49,2% de los adultos mayores y el 56% presenta un alto riesgo de aislamiento social. Cifras que toman más relevancia cuando consideramos que la soledad no deseada y el aislamiento social aumentan el riesgo de demencia, el riesgo de infarto o enfermedades cardiovasculares e incluso el de la muerte prematura. ¿Tiene usted alguna propuesta preventiva frente a los riesgos de la soledad? Bueno, en primer lugar, yo le diría que nosotros tenemos que fortalecer la familia, fortalecer los lazos, hacer posible que los niños puedan vivir, o sea, que nuestros hijos puedan vivir ahí donde están sus padres, ¿ya? O cerca, cuanto menos, que no tengan que abandonar sus pueblos, que no tengan que abandonar sus ciudades buscando nuevas, oportunidades de trabajo lejos de la propia familia. Impulsar, fomentar el que se queden juntos los grupos humanos y en algún momento, las familias, y en algún momento también para aquellos que no tienen la suerte de tener eso, generar los incentivos para que existan grupos que los puedan absorber o les puedan dar un sentido en la vida. Y aquellos que ya quedan relativamente o más aislados porque por razones de salud, etcétera, ya no pueden ser... No se pueden integrar ellos directamente en la vida social. Yo creo que ahí es donde entramos nosotros como sociedad a estar más al debe. Es donde necesitamos la ayuda de las iglesias, es donde necesitamos la ayuda de grupos que se hagan cargo o de personas que se hagan cargo también de los adultos mayores. Nosotros tenemos ahí todo un proyecto en salud, ¿no? Para generar acompañamiento para personas ¿cómo se dice esto? Acompañamiento y recuperación en sus propias casas de personas adultas mayores, pero haciéndonos cargo también de su necesidad de no estar solos, ¿ya? Sin embargo, les voy a decir una cosa, y sinceramente es un desafío mayúsculo, porque sí, la falta a veces o los quiebres en las relaciones humanas, el aislamiento debido a malas relaciones con los hijos, con los papás, etc., son cosas que no puede reparar un gobierno. Son cosas que no podemos arreglar desde el gobierno. Pero sí le podemos hacer presente a muchos de esos hijos que en algún momento ellos van a ser los viejos y que tienen una responsabilidad para con sus viejos. No se olviden que la peor forma, y yo se los digo, la peor forma de morir, la conducta al final termina siendo repetitiva, la peor forma de morir es morir solo. Y aquellos que dejan solos a sus viejos probablemente los dejen solos a ellos. ¿Hay alguna persona mayor que le inspire o considere un referente de cómo a usted le gustaría envejecer? Oh, lo hubo, sí. Está fallecido, lamentablemente. Helmut Schmidt. Llegó, creo que cumplió 101 años antes de morir, canciller alemán. Socialdemócrata. Un tipo realmente cosa seria, una vida impresionante. Y un tipo que sobre todo en sus últimos años, nada de cuestiones, las cosas se hacían como él quería, viejo mañoso. Me cae bien. 5 preguntas, respuestas rápidas y temas que nos tocan a todos. Estas son las respuestas del candidato Johannes Kaiser en Los Mayores Deciden. ¿Tiene miedo de su propia vejez? No. ¿Está de acuerdo con la eutanasia? No. ¿Tiene quien lo cuide si llega a necesitarlo? Sí. ¿Ha ahorrado pensando en su vejez? Me habría gustado ahorrar, pero no tengo mucho ahorrado. ¿Considera que la edad de jubilación actual es la adecuada? Lo que yo considere, ¿se alcanza? No. Si nos alcanza la plata, no. Yo creo que podemos empezar con los 65, dejarlo en 65, pero abrir el espacio para que la gente pueda seguir siendo económicamente activa. Yo creo que eso es importante. Dejémoslo donde está, pero abramos el espacio, no castiguemos a la gente que siga estando económicamente activa. Eso.
Llegamos al final de este capítulo, pero antes de terminar, los dejamos con la reflexión final del candidato Johannes Kaiser frente al tema que hemos abordado. Muchas gracias por acompañarnos y los esperamos en una próxima edición de Los Mayores Deciden en este especial presidencial. Bueno, hacer presente que nosotros, o esta administración, lo que quiere, entre otras cosas, es fortalecer la estructura valórica de nuestro país. Y de la mano de la estructura valórica va también el reconocimiento que tenemos hacia las personas que han hecho posible que el Chile que ustedes ven funcione, que lo construyeron. Nosotros tenemos una obligación de reconocimiento respecto a esas personas, pero no basta con declaraciones en el diario. Y nos vamos a hacer cargo, si ustedes ven y revisan nuestro programa de salud, nos vamos a hacer cargo de sus necesidades en materia de salud. Y nos estamos haciendo cargo también de la necesidad de fortalecer a las familias para que ustedes tengan una red de apoyo mínima. Y por supuesto, bueno, ahí donde no hay red de apoyo, vamos a tratar de intervenir lo más que se pueda y de la mejor manera posible. No les puedo prometer que las cosas sean perfectas porque la verdad es que eso sería mentirles. Pero sí les puedo prometer que vamos a mejorar las cosas, vamos a transformar de nuevo nuestra administración también en una administración que se haga cargo de las necesidades de las personas adultas mayores y les reconozca el aporte que han sido a nuestro país. En ese sentido, nos hacemos también cargo como Estado de la necesidad de eliminar las contribuciones, nos hacemos cargo de la necesidad de disminuir los impuestos, nos hacemos cargo de echar a andar la máquina económica también para mejorar las pensiones y para mantener financiada, ojo, porque ninguna otra candidatura se ha comprometido a esto, mantener financiada la PGU con ingresos corrientes. No podemos financiar la PGU con deuda. No podemos endeudarnos ni con los trabajadores actuales, ni con creditores o con bancos extranjeros para pagar la PGU, porque tarde o temprano vamos a tener que pagar esa deuda y si no podemos vamos a quebrar. Y lo que va a suceder es que, bueno, no se va a poder seguir pagando la PGU. Tenemos que colocar la PGU sobre una base sólida, Los ingresos tienen que cubrir los gastos. Y eso, bueno, es gran parte de lo que es nuestro programa de generación de ahorro fiscal para financiar la PGU. Tiene por objeto entonces garantizarles a ustedes un pequeño piso mínimo que les permita entonces enfrentar el futuro con mayor confianza. Este es un gobierno, el que nosotros proponemos, es un gobierno para todos los chilenos. Es un gobierno cuyas medidas tratan de abarcar a todos los chilenos y de mejorar la calidad de vida de todos los chilenos, porque sabemos que no están solos ustedes. Sabemos que ustedes también dependen de sus hijos y quieren ver a sus hijos y a sus nietos enfrentar y vivir en un Chile que les abra el espacio que necesitan para desarrollarse y ser felices. Así es que a ustedes que ya hicieron tanto por Chile, permítanos a nosotros hacer algo por ustedes. CNN Chile, las compañías aseguradoras de Chile y juntos con los mayores de 3xI presentaron Los Mayores Deciden, con la colaboración de Voces Mayores.